Mucha atención a lo que informan los expertos científicos de alto nivel han lanzado una alerta roja el día de hoy, advirtiendo que una erupción solar de magnitudes colosales podría desencadenar una tormenta geomagnética tan potente que sacudiría a nuestro planeta hasta sus cimientos. Pero aquí cabe hacerse una pregunta que nos helaría la sangre. ¿Y si todo este caos que se acaba de desatar allá, en el vecino del norte en los Estados Unidos, no fuera un simple accidente fortuito? ¿Qué tal si en lugar de buscar respuestas terrenales, estuviéramos presenciando una señal inequívoca, un mensaje que no viene de la mano del hombre, sino enviado directamente por el mismísimo Creador? En el transcurso de las últimas horas, las redes y los noticieros se han inundado con imágenes verdaderamente impactantes que ya le están dando la vuelta al mundo. Testigos presenciales en varios estados de la Unión Americana han reportado avistamientos de luces misteriosas en el firmamento, estruendos que no parecen de este mundo y apariciones que francamente desafían cualquier explicación lógica o científica. Les advierto, lo que están a punto de ver en este reportaje no es solamente inquietante para la mente, sino que es algo que les va a calar en lo más profundo del espíritu. El rumor está corriendo como pólvora, y algunos sectores ya se cuestionan con temor. ¿Será que Cristo está anunciando su inminente regreso a la tierra? ¿Podría ser esta la señal definitiva, aquella que los antiguos profetas dejaron escrita en los textos sagrados hace ya tantos siglos y que hoy cobra vida ante nuestros ojos? Les pido que no se despeguen ni un segundo y se queden hasta el final, porque la información que vamos a destapar hoy podría ser la pieza clave del rompecabezas para comprender los tiempos tan convulsos que estamos viviendo en este 2026. Una explosión solar con una potencia devastadora nunca antes vista acaba de escupir un torrente masivo de energía cósmica, apuntando como flecha directo hacia nuestro planeta. Tanto la NASA como la NOAA han salido a confirmar oficialmente que este evento no tiene precedentes, superando en intensidad y rareza a cualquier tormenta solar típica que hayamos registrado en los libros de historia. Lo que tiene a los especialistas con el alma en un hilo y sumamente preocupados es el comportamiento tan errático y caprichoso de este fenómeno, que es completamente impredecible. Incluso el gigante de la aviación Airbus ha tomado medidas drásticas, algo que jamás hacen por una tormenta solar común y corriente, emitiendo hace unos instantes una actualización de emergencia crítica para blindar todo su sistema de vuelos a nivel global ante el peligro inminente. Los hombres de ciencia ya han puesto el grito en el cielo, advirtiendo sobre las consecuencias inmediatas. Las señales de GPS podrían sufrir distorsiones graves, dejándonos prácticamente a ciegas. Existe una alta probabilidad de que los satélites que orbitan la Tierra sufran fallos temporales o incluso colapsos en sus sistemas operativos. Las rutas aéreas tendrían que modificarse de golpe y sin previo aviso, mientras que nuestros sistemas vitales de comunicación como el Internet, la televisión y los reportes del clima podrían caerse y dejarnos incomunicados temporalmente. Sin embargo, más allá de la tecnología, la manifestación más escalofriante está ocurriendo allá arriba, directamente en la bóveda celeste. Se están reportando auroras boreales con tonalidades rojas, azules y púrpuras, iluminando regiones del cielo donde jamás en la vida se habían observado estos espectáculos. Para los sabios y eruditos judíos de los tiempos antiguos, este fenómeno no era ciencia, era conocido temerosamente como fuego descendente del cielo. Las escrituras bíblicas son muy claras al describir momentos específicos de la historia humana en los que el astro rey, el sol, deja de ser una estrella para convertirse en un mensajero de la voluntad divina. Si revisamos el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículos del 7 al 12, se habla de temblores celestiales donde el orden natural de las cosas sufre disrupciones aterradoras. El profeta Joel en su capítulo 2, versículo 31, lanza una profecía sobre un tiempo en que el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de un rojo sangre antes de la llegada del gran día del Señor.
Para muchísima gente de fe, esto no es poesía lírica ni metáforas bonitas para adornar un libro, sino que representa una advertencia clara y contundente de que la creación misma va a reaccionar ante la intervención de Dios. Y si el cielo está empezando a transformarse de esta manera tan radical, esta tormenta solar podría ser mucho más que una curiosidad científica inusual. Podríamos estar parados justo en el inicio de un mensaje divino, un ultimátum para la humanidad. Manténganse muy atentos porque las señales adicionales que están brotando por todo Estados Unidos podrían revelarnos si esto es pura casualidad o una profecía cumpliéndose en tiempo real frente a nuestras narices. Todo este misterio arrancó con un terremoto relativamente menor en medio del desierto que divide los estados de Nevada y Utah. Aunque el sismo fue débil en intensidad, tuvo la fuerza suficiente para provocar que una sección considerable de roca se viniera abajo colapsando por completo. Este derrumbe dejó al descubierto una cámara secreta, una estructura cuya existencia era un misterio absoluto y desconocida para todo el mundo hasta hoy. Cuando los arqueólogos lograron abrirse paso e ingresar al sitio de inmediato, les cayó el 20 de que no se trataba de un descubrimiento ordinario. Justo en el mero centro de la cámara descansaba un sarcófago de piedra de dimensiones impresionantes, imponiendo respeto con su sola presencia. Y fíjense en esto directamente sobre él, una grieta en el techo permitía la entrada de un único y solitario rayo de luz. Este haz de luz se proyectaba con una precisión milimétrica cayendo exactamente sobre la tapa del sarcófago. Lo que verdaderamente nos pone la piel de gallina es que ese haz de luz permanecía clavado en la misma posición exacta durante todo el santo día. No importaba si era de mañana al puro mediodía o ya entrada la tarde, siempre brillaba directamente sobre el sarcófago como si la habitación entera hubiera sido diseñada para apuntar los reflectores hacia él. Rodeando al ataúd de piedra se encontraron esqueletos en posición de rodillas empuñando espadas en sus manos como si estuvieran montando una guardia eterna. La posición de estos restos no era ningún desastre ni algo al azar. Era algo deliberado, totalmente ritualístico. No daban la impresión de ser víctimas sacrificadas, sino más bien protectores leales hasta la muerte. Todo apunta a que estos hombres estaban intentando resguardar a toda costa lo que sea que yace dentro de ese ataúd, impidiendo que alguien se atreviera a abrirlo. Sin embargo, la grieta que atraviesa la tapa sugiere algo perturbador, que alguien o algo ya ha intentado abrirlo desde adentro o desde afuera. De repente el ambiente en la habitación cambia. Ya no se siente como una simple tumba antigua, se siente como una advertencia de peligro inminente. Los eruditos que se encuentran estudiando el sitio no han perdido tiempo y vinculan estas imágenes directamente con pasajes de las escrituras bíblicas. Isaías capítulo 60 versículo 1 lanza una advertencia contundente para estos tiempos. Levántate y resplandece con fuerza, porque la luz que tanto esperabas, finalmente ha hecho acto de presencia. Esa imagen impactante de un resplandor celestial bajando para iluminar un punto específico en esta habitación le da vida a la profecía como si fuera una señal divina indicando que los secretos mejor guardados están a punto de salir a la luz pública. Y esto no es coincidencia, pues. Lucas capítulo 12 versículo 2 también nos deja un mensaje que eriza la piel, sentenciando que no existe absolutamente nada oculto que no termine siendo expuesto ante los ojos de todos cuando llega el momento de la verdad. Imaginen el escenario, una cámara sellada a piedra y lodo durante miles de años que de repente queda abierta de par en par por la pura fuerza de la naturaleza. La precisión de estas coincidencias es tal que la opinión pública ya se está cuestionando seriamente. ¿Será posible que estas reliquias antiguas estén emergiendo justo ahora para avisarnos de un evento cataclísmico que se avecina? Si desean seguirle la pista a esta investigación de alto impacto y conocer de primera mano las nuevas evidencias periciales descubiertas, les sugiero que revienten ese botón de me gusta y se suscriban para no perderse ni un detalle de lo que se viene.
Esta historia arrancó como un domingo cualquiera en un servicio religioso rutinario en una pequeña capilla del sur, sin nada aparente que reportar. Todo transcurría en calma sin novedades hasta que el lente de la cámara captó un detalle escalofriante que pasó de noche para todos los feligreses presentes. Justo en el momento en que el coro entonaba las primeras notas del himno, un rayo de luz blanca irrumpió en la escena, proyectándose en el techo y extendiéndose con una lentitud dramática, formando una silueta que parecía una cortina rasgándose justo en el centro del recinto sagrado. De esa apertura sobrenatural brotó un círculo luminoso perfecto en su geometría, evocando la imagen de una luna llena vigilante. Lo inquietante es que permaneció estático sin parpadear ni cambiar de matiz, semejante a un ojo divino observando fijamente desde otra dimensión. El clímax llegó cuando la congregación cantaba a todo pulmón «Abre los cielos». Fue ahí cuando el orbe se agrandó y se detuvo en seco como si tuviera conciencia y estuviera escuchando el clamor. Hay que aclarar que no había trucos de iluminación ni proyectores ocultos en el lugar. Sin embargo, aquella forma cobraba una nitidez aterradora, volviéndose más densa e intencional, como si una entidad invisible se hubiera materializado en el aire frente a todos. Al terminar el culto, cuando la gente se reunió para inspeccionar el techo, el fenómeno se había esfumado sin dejar rastro alguno. Las lámparas seguían prendidas, pero esa luz misteriosa jamás volvió a manifestarse. Ante el fracaso rotundo de la ciencia para dar una explicación lógica, multitud de personas han vuelto su mirada a las Sagradas Escrituras. Y es que en los textos bíblicos estas manifestaciones lumínicas circulares son sinónimo inequívoco de la presencia del Todopoderoso. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, describe un resplandor envolvente similar al arco iris en un día de tormenta, un halo que confirma que Dios está en la casa. O vayamos al caso de Mateo capítulo 17 versículo 2, narrando la transfiguración de Jesús, donde su rostro irradiaba luz con la potencia del sol de mediodía. Este halo que apareció en plena adoración y que reaccionaba a los cánticos ha llevado a muchos a creer firmemente que no estamos ante un simple fallo eléctrico, sino frente a una representación simbólica de la gloria divina revelándose en estos tiempos convulsos. Este suceso nos remite a la promesa de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20, recordándonos que el velo de separación fue roto mediante el sacrificio de su cuerpo. Con la aparición de este disco lunar sobre el altar, la interrogante que nos quita el sueño es la siguiente. ¿Acaso el cielo está abriendo una pequeña grieta para advertirle al mundo entero que su llegada es inminente? No se despeguen de esta investigación especial. Los hallazgos futuros podrían destapar verdades aún más impactantes. Cambiando radicalmente de escenario, todo comenzó cuando un equipo de buzos inspeccionaba el terreno submarino frente a las costas de Florida. Entre la penumbra de las profundidades marinas emergió de las sombras una abominación, una criatura alargada híbrido entre humano y bestia acuática. Lo escalofriante es que su torso era innegablemente antropomorfo, hombros definidos, nariz y cuencas oculares que helaban la sangre. Pero de la cintura para abajo, la cosa cambiaba. Su cuerpo se transformaba en un monstruo prehistórico con una hilera de espinas afiladas recorriendo su espalda como lanzas listas para atacar. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue su manera de moverse, algo totalmente fuera de lo común. No nadaba con el pánico de un pez asustado ni por instinto, sino que se deslizaba con una autoridad pasmosa, acechando a los humanos con total alevosía. Uno de los buzos confesó temblando: «Sentí su mirada clavada en mí, no era un animal, era una inteligencia oscura evaluándome fijamente». Para echarle más leña al fuego, días antes, los sonares habían captado un estruendo gutural bajo el agua. Un rugido abismal, algo nunca antes registrado en esa zona geográfica y que tiene a los expertos desconcertados. Y fíjense bien, cuando la luz de las linternas le pegó de lleno, el ser no huyó despavorido.
se dio la vuelta y se metió en una grieta conociendo su guarida a la perfección. Las redes sociales explotaron al viralizarse el video, y de inmediato muchos conectaron este evento con las profecías de la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, lo advierte claramente. Vi subir del mar una bestia, una visión que hoy parece cobrar vida. En esta profecía el mar representa el abismo insondable, la puerta por donde las fuerzas oscuras tienen permiso de salir en los tiempos del fin. Por ende, ver una entidad con rasgos humanos saliendo de la negrura oceánica es una señal de alerta máxima. Esto ha llevado a muchos a concluir que es un recordatorio de que los niveles más profundos del infierno se están alborotando y agitando. Y cerramos con la sentencia de Isaías capítulo 27 versículo 1, que dice textualmente: En aquel día el Señor ajustará cuentas con Leviatán, la serpiente veloz y tortuosa, y aniquilará al monstruo que habita en las profundidades del mar. El Leviatán va mucho más allá de ser un simple monstruo de leyenda. Representa el simbolismo vivo de las fuerzas oscuras del abismo, entidades que han permanecido contenidas esperando el día del juicio final. La reciente aparición de una criatura con rasgos humanoides emergiendo del mar ha puesto sobre la mesa una interrogante que no deja dormir a nadie. ¿Acaso estamos presenciando el despertar de poderes ancestrales que llevaban siglos encadenados en la oscuridad? Con estas dos profecías resonando, mucha gente allá en Florida se está cuestionando seriamente si la Biblia nos advierte que estas abominaciones del abismo son la antesala de algo mayor. Se preguntan si son heraldos de un movimiento espiritual masivo. Así que la gran duda que le está poniendo la piel de gallina a más de uno es: ¿se están abriendo las puertas del infierno? A finales de este agitado año 2026, los ciudadanos estadounidenses empezaron a reportar sucesos sumamente extraños a lo largo del caudaloso río Mississippi. Primero fueron rumores dispersos, pero luego estalló en decenas de videos virales mostrando cómo el río se teñía de un verde desconocido para el ojo humano. No era ese verde turbio de las algas ni el color tierra de siempre, sino un tono vívido casi fosforescente, como si el agua misma tuviera luz propia y brillara desde las profundidades. Pero lo que verdaderamente dejó a la gente con el ojo cuadrado fueron las grabaciones hechas durante la noche, donde se apreciaban finas vetas de luz pálida ondulando sobre la superficie parecidas a corrientes de energía eléctrica en movimiento. Estas luces danzaban al ritmo de las olas, curvándose con la corriente para luego esfumarse de golpe, dejando a los testigos totalmente mudos y perplejos. La comunidad científica intentó meter su cuchara de inmediato, pero sus explicaciones habituales se fueron cayendo a pedazos una tras otra. Confirmaron que no era marea roja ni derrame de petróleo, y tampoco coincidía con reacciones químicas ni con especies bioluminiscentes conocidas. De hecho, este fenómeno no tenía nada que ver con ningún patrón natural que se tenga registrado en los libros de estudios ambientales modernos. Los vecinos de la ribera juraban que el agua parecía respirar, temblar y brillar, como si algo monstruoso se hubiera despertado allá abajo en el lecho del río. Desde Memphis hasta la cuna del jazz en Nueva Orleans, la opinión pública bautizó este evento con un nombre que ya suena por todos lados: el resplandor del río. Lo que trae muy inquietos a los creyentes es la escalofriante similitud entre este evento y las descripciones de las antiguas profecías bíblicas. El libro de Apocalipsis capítulo 8 versículos 10 y 11 habla de un tiempo donde las aguas se tornan extrañas y el terror se apodera de la gente. Y no por contaminación, sino porque ese cambio señala una transformación espiritual drástica. También el Éxodo capítulo 7 versículo 20 narra cómo el Nilo cambió su aspecto, sembrando el pánico en los corazones de quienes lo vieron. En ambos pasajes sagrados la transformación del agua no es meramente física, es un símbolo poderoso que marca la inminente intervención divina. Por todo esto, pastores y eruditos se preguntan si las aguas brillantes del Mississippi son solo una rareza de la naturaleza.
o una clara señal profética, ya que el agua en las Escrituras representa vida, bendición y el mover de Dios. Pero cuando se comporta de manera antinatural, amigos, a menudo está gritando una advertencia. Ahora toda la gente del Medio Oeste se está haciendo la misma pregunta perturbadora. ¿Será que el río más importante de Estados Unidos nos está enviando un mensaje? Y si es así, ¿para qué nos está preparando? Pero agárrense, porque parece que hay más desarrollos misterios gestándose bajo la superficie. Sobre las montañas de Colorado, los madrugadores que salieron antes del amanecer se toparon con una escena imposible de creer. Nubes erguidas como gigantescos pilares de piedra que se alzaban totalmente verticales desde el horizonte. Estas no eran las típicas formas de torres de tormenta ni las cimas redondeadas de nubes que conocemos. Al contrario, lucían como columnas rectas y estrechas, casi arquitectónicas, como si hubieran sido talladas en el aire, y varios testigos lo grabaron en sus teléfonos. Desde algunos ángulos los pilares atrapaban la luz del sol naciente y brillaban suavemente, pareciendo columnas de luz en lugar de vapor. Otras tomas capturaron pilares más oscuros y densos que se veían casi sólidos, como si una fuerza invisible los mantuviera firmes en su lugar. La formación se quedó inmóvil por varios minutos, negándose a deshacerse con el viento hasta que finalmente se disolvió en el cielo de la mañana. Los meteorólogos trataron de explicarlo como una rara estratificación atmosférica o una alineación de cristales de hielo, pero la simetría perfecta y la estabilidad de los pilares dejaron a muchos dudando de la versión oficial. El debate en línea explotó. Miles de usuarios comparaban los pilares con columnas de templos antiguos o portales en el cielo. Varios creyentes conectaron de inmediato el suceso con uno de los momentos más icónicos de las Escrituras. El Éxodo capítulo 13 versículo 21 dice que Dios guió a Israel a través del desierto con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, una señal física de su guía y protección. Para muchos cristianos que vieron estos videos, el parecido era imposible de ignorar. La idea de que Dios podría estar señalando su presencia nuevamente ya no en un desierto, sino sobre una nación que busca dirección, comenzó a esparcirse rápidamente. Por otro lado, diversos analistas y teólogos han hecho hincapié en que aquella columna bíblica no funcionaba simplemente como un símbolo estático de la presencia divina entre los mortales. Más bien representaba la guía suprema del Creador en las coyunturas más críticas, justo cuando su pueblo se encontraba en la encrucijada de abandonar una vieja era para adentrarse en lo desconocido. Si tomamos en cuenta que estas manifestaciones ocurrían previo a giros históricos monumentales, la pregunta que resuena con fuerza en este año 2026 es: ¿qué mensaje oculto nos están gritando estos pilares modernos? Independientemente de si los científicos lo catalogan como una anomalía atmosférica o los creyentes como una señal celestial, el impacto psicológico en la población ha sido idéntico y contundente. Se respira una mezcla palpable de asombro, una urgencia que eriza la piel y esa sensación inquietante de estar presenciando algo que desafía toda lógica humana. Tras meses de reportes incesantes sobre fenómenos celestes atípicos, sacudidas sísmicas que no dan tregua y luces en el firmamento sin explicación, la aparición de estas nubes columnares se percibe como la pieza faltante de un rompecabezas cada vez más alarmante. Hoy gran parte de la sociedad se plantea una interrogante que hiela la sangre con total sobriedad: si el mismo cielo está replicando las señales de la antigua liberación de Israel. ¿Para qué escenario drástico está preparando el Todopoderoso a la Unión Americana en este futuro inmediato? La redacción de noticias sigue inundándose de reportes estremecedores, luces estroboscópicas en la bóveda celeste, formaciones nubosas verticales afluentes que brillan con luz propia, cámaras ancestrales que se abren tras siglos de hermetismo y el hallazgo de criaturas abisales no identificadas. Todo esto conforma un patrón que ya es imposible barrer bajo la alfombra.
Lo verdaderamente inquietante es la sincronía de los hechos. Cada uno de estos fenómenos se está manifestando en una ventana de tiempo extremadamente reducida y específica. No estamos hablando de sucesos aislados por décadas o dispersos en continentes remotos. Todo se concentra en un mismo lapso desenvolviéndose como capítulos de una secuencia que parece haber sido guionizada de antemano. Los astrónomos usualmente escépticos están documentando comportamientos en los astros que desafían los modelos convencionales y carecen de precedentes. Por su parte, los arqueólogos están desenterrando cámaras selladas y bóvedas repletas de pergaminos olvidados que podrían reescribir nuestra comprensión del pasado. Expertos en oceanografía reportan el avistamiento de formas de vida híbridas emergiendo de fosas marinas que hasta ayer se consideraban completamente desiertas. ¿Y qué decir de los meteorólogos quienes registran oscilaciones climáticas tan violentas y repentinas que han pulverizado récords históricos de larga data? Hemos visto ríos que mutan de color inexplicablemente y nubes que adoptan morfologías idénticas a las descripciones halladas en los textos sagrados. Son distintas disciplinas científicas coincidiendo en un mismo marco temporal en diversas geografías, pero apuntando a una simbología aterradoramente idéntica. Líderes religiosos, tanto pastores como sacerdotes a lo largo y ancho del país vecino, han comenzado a alzar la voz, con un mensaje unificado sin haberse puesto de acuerdo previamente. Advierten de manera categórica a sus congregaciones: esto es una estampa bíblica viviente, no una simple casualidad estadística. Para estos líderes espirituales, la aglomeración de sucesos es el espejo fiel de lo que las Escrituras denominan la convergencia de señales. Ese instante crítico donde advertencias dispares se fusionan en un solo mensaje contundente. Haciendo referencia al Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 33, recuerdan que Jesús no habló de un evento solitario, sino de la alineación perfecta de múltiples factores. La cita es clara y directa: cuando vean acontecer todas estas cosas, sepan que Él está cerca, prácticamente tocando a las puertas. El énfasis no está puesto en la anécdota individual de un suceso, sino en la manera en que todo se entreteje, formando un tapiz profético que de golpe se hace visible ante nuestros ojos. Y si consultamos el libro de Lucas capítulo 21 versículo 28, encontramos una segunda capa de profundidad en esta advertencia divina. El texto exhorta: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está inminente. Este versículo sugiere una aceleración vertiginosa de los tiempos. Los eventos no solo ocurren, sino que se intensifican, forzando a la humanidad a desviar la mirada hacia lo alto. No es el único texto sagrado que lo menciona. Otros pasajes bíblicos resuenan con este mismo patrón inquietante y repetitivo. El profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 10, ya alertaba sobre severas disrupciones cósmicas, mientras que Oseas, capítulo 4, versículo 3, nos habla de cómo la tierra, el mar y las bestias reaccionan violentamente cuando una nación alcanza su punto de quiebre espiritual definitivo. Asimismo, Joel, capítulo 2 versículos 30 al 31 describe señales prodigiosas tanto en la tierra como en el cielo, marcando que la historia está dando un giro irreversible. Por primera vez en muchas generaciones, todos estos elementos: cielos, tierra, mares, clima y los secretos del abismo, parecen estar haciendo sonar la misma alarma de emergencia al unísono. Ya sea visto bajo la lupa rigurosa de la ciencia o a través del prisma de la fe, hay una verdad ineludible que sobresale en medio de este caos. La Unión Americana parece estar ingresando en un vórtice donde las señales antiguas dejan de ser metáforas lejanas para desarrollarse en tiempo real, aquí y ahora. Y la gran incógnita que mantiene a muchos ciudadanos en vilo es si el patrón ya es evidente. ¿Qué es lo que se avecina a continuación? A través de las Escrituras, los capítulos finales de la historia de la humanidad nunca se definen por un solo suceso aislado ni discreto.
sino por la sacudida simultánea de todos los reinos y potestades al mismo tiempo, sin dejar nada en pie. Cuando los cielos exhiben maravillas, la tierra gime, los mares arrojan señales, y el corazón del hombre desfallece de miedo y expectación. La Biblia es consistente en su sentencia y nos dice una sola cosa: el tiempo final se acerca inexorablemente. Lo que estamos atestiguando en todo el territorio estadounidense, anomalías celestes, suelos que tiemblan, criaturas imposibles, aperturas de cámaras milenarias y una atmósfera comportándose de forma antinatural, ha obligado incluso a los más escépticos a detenerse y reflexionar. No porque alguien tenga la certeza absoluta del futuro, sino porque el patrón es tan claro que resulta innegable e imposible de ignorar. Nadie con un mínimo de temor a las Escrituras se atrevería a poner fecha y hora exacta al desenlace de estos acontecimientos. El propio Jesús advirtió contra eso. Sin embargo, también fue enfático al decir que la generación que presencié la convergencia de estas señales no debe desestimarlas como simple ruido de fondo. Mateo capítulo 24 subraya con fuerza que cuando las señales comienzan a alinearse, es tan evidente como ver las ramas de la higuera reverdecer anunciando el verano. Atención, porque el escenario global está cambiando y suavizándose de cara al verano. Es imperativo que la comunidad de fe entienda las señales, pues el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de reconocer que esta no es una temporada cualquiera, sino un tiempo clave en este 2026. Es un secreto a voces que ya recorre los pasillos del poder y la religión, desde el alto clero y los eruditos hasta los analistas seculares más escépticos. Todos están reconociendo discretamente que estamos ante una convergencia mundial única, un fenómeno sin precedentes en la memoria reciente que lo cambia todo. Perfecto, vamos a analizar esto con detenimiento para entender el contexto.